Buenas noches, Carolina Rubiano, ilustradora empírica. Empírica porque yo no vi ilustración de manera pedagógica o en la academia. Mi ilustración va naciendo y creciendo a partir de varios golpes con la realidad. Empiezo a hacer ilustración hace 10 años porque me doy cuenta que es el camino para seguir y salir adelante y sacar mi carrera, que era artes plásticas en ese momento. Luego se vuelve no el plan B, sino se vuelve mi plan A. Y este título, la ilustración infantil como medio de apropiación de la ciencia y la cultura en el ámbito literario y pedagógico, es el ejemplo claro de que la ilustración es un trabajo serio, que es un trabajo que se hace a partir de nuestro trabajo como diseñadores o como artistas, como plásticos, y es el ejemplo perfecto de que no es solo hacer dibujos y ir por la vida creando cosas y poniéndolos en vasitos y en agendas y en cositas, sino que va mucho más allá, es un trabajo más fuerte, es un trabajo muy serio, y de eso es de lo que les vengo a hablar. Esta es una de las ilustraciones que más amo. Es para un libro que se llama Julieta Imagina. La escribió Elizabeth Renton Ruales y ella se lo edita en libros y libros. Me da la oportunidad de ilustrarlo. Y aquí es cuando empiezo a contarles por qué la ilustración viene de mis memorias, de lo que yo he vivido, de lo que yo he logrado imaginar, de todo lo que he hecho al recorrido de mi vida. Y justamente Julieta es como un reflejo de lo que es mi hija. Mi hija es Julieta, a partir del texto que ella me dio. Entonces, mi trabajo es muy mío, muy de mí, parte de los elementos con los que convivo, de las cosas que me gustan, de mi historia, de mis memorias y de las cosas que he imaginado. Este es un libro también muy bonito que se llama El secreto de un detective, lo escribió Alejandro Pedraza, mi esposo. Se lo edita también la editorial Libros y Libros y es muy bonito porque lo lleva a uno a imaginar muchas cosas que más adelante vamos a ver un poco de este libro. Hay más ilustraciones del libro. Este es de Pepa Niña también, el accidente de Pepa. Cosas que he hecho a mano. El collage, que también me gusta muchísimo, el dibujo con tinta china, bueno, realmente con muchos materiales, como que con lo que haya a la mano he venido construyendo ciertas imágenes y que el trabajo plástico me ha servido para hacer esta clase de ilustraciones y de resultados. Esta es como la primera búsqueda de que un software me diera la posibilidad de hacer cosas que se vieran un poco más manuales y no tan digitales. Y he venido trabajando con eso fuertemente. Realmente yo digo, ¿no?, que no manejo el Photoshop como lo manejaría un diseñador, realmente no conozco muchas de las herramientas, pero las que conozco les he sacado el jugo como si fuera mi caja de pinceles. He venido convirtiéndolas y usándolas para otras cosas que generalmente no las usan. ¿Para qué? Para llegar a estos resultados. Este es otro ejemplo. Ese es el primer libro en el que yo lo intento, los fondos, las texturas, todo lo que uno logra de pronto haciendo las cosas a mano. Quería hacer lo que lo lograron en un software porque la ilustración aquí en Colombia se mueve digitalmente, eso está claro. Una editorial te puede pedir 30, 40 ilustraciones para el próximo mes y no las vas a hacer a mano. Hay que sacarle el jugo a las cosas para obtener los resultados que uno quiere, ¿no? Entonces viene Emposillada. Emposillada llega a mi vida porque estudié artes plásticas en la Universidad Distrital Francisco Bermúdez Caldas de Bogotá, lo que antes y todavía intenta permanecer la Academia Superior de Artes de Bogotá, una academia de artes plásticas como muy clásica dentro de la academia. La ilustración no es una opción en la ASAP. La ilustración es
una imagen repetitiva que apoya un texto y dejémoslo así. Entonces fue una pelea muy grande salir de la academia, porque yo sí quería ser ilustradora y en 10º semestre resulta que estaba equivocada haciendo el proyecto de grado. Entonces pasé por muchos tutores, ¿ya? Y no, mira, tienes que pensar en otra cosa, que era lo que estabas haciendo. Yo hacía una obra en cemento, yo ya no quería hacer cemento, yo ya no quería hacer placas, yo ya no quería soldar, yo quería ilustrar. Entonces, 3, 4 semestres con diferentes tutores. Encontré uno por fin que me dijo, hombre, hagamos ilustración, pero ¿cómo la vamos a hacer? Entonces haces un libro. ¿Cuál es el trabajo que has venido haciendo? Entonces yo le dije social, siempre ha sido social, entonces trabaja ese cuento social y vamos a mirar a ver qué va resultando. Tenía una historia muy personal de alguien que conozco, sobre el maltrato a la mujer. Entonces empecé a mirar, bueno, ¿qué puedo hacer? Esta historia es una historia un poquito fuerte y empecé a pensar que nosotros los adultos nos encanta, y sobre todo los diseñadores o los artistas, hojear libros de que contengan ilustración, y muchas veces los leemos. Entonces, creamos, con la ayuda de mi esposo y de un amigo, creamos Emposillada. Emposillada es la historia de una niña de más o menos 13, 14 años, que ya a esa altura de la vida todavía le daban juguete en la casa. Y le daban juguete por regar las cosas. A los 13 o 14 años a ella le parecía un poco normal. Pero resulta que a los 21 ya no es normal que te den juguete por regar el chocolate. Ya hay unas cosas más profundas. Entonces escribe una historia a partir de esta, y es que los pocillos odian a Emposillada, la odian, y cada vez que ella una toca una mesa se riegan los pocillos y viene una rabia, una ira, una furia que ya ella viene recibiendo, ¿no? Entonces la historia va corriendo de cómo un palo de escoba se convierte en enemigo y ella se vuelve un gatico, y toda esta historia de creación a partir de una historia social. Ella huye de casa, como puedes ver ahí, y está feliz, con el pocillo en el codo, ¿no? Nótese. Y luego al final se da cuenta que los pocillos no la odiaban, la amaban, y se regaban porque hacían la vaina. Entonces es una historia muy bonita porque ella dice no más maltrato y entiende su realidad de otra forma. Ese es mi proyecto de grado. Y desde ahí la ilustración toma una cierta firmeza en mi vida y mucho más seria de lo que muchos pensamos. Mi papá siempre me dijo que yo no pensara que iba a vivir de hacer muñequitos. No creo que a nadie le haya pasado. Gracias a Dios a mí sí. vivo muy bien de hacer muñequitos. Bueno, quiero hablarles del título ahora sí. ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos de la ilustración infantil hay una cosa muy seria, muy importante, y es que nosotros estamos influyendo a nuestros lectores, y nuestros lectores son personitas muy críticas, muy visuales. Son niños que tienen un recorrido de imagen, yo creo que más grande del que hemos venido teniendo nosotros. Ahorita está el compu, como dicen, la tablet, el internet, y viene pues lo que ya tenemos nosotros, los cómics, la televisión, los avisos publicitarios. Entonces venimos a ver que nosotros somos influencia en la primera imagen de esa personita. Yo creo que muchas veces cuando nos dicen, bueno, dibuja un toro, uno dibuja el toro que más o menos recuerda o recurre a su memoria y dibuja el toro que uno vio en los libros de texto de uno. Y eso le pasa a gente que de pronto tampoco dibuja.
nosotros somos esa referencia hoy en día. Somos los que le vamos a dar la herramienta visual y estética a un niño. Entonces la responsabilidad es muy grande. Aquí vemos en la parte cultural y en la parte científica. De pronto científicos no podemos hacer de pronto una ilustración científica como muy arraigada como las que vemos en los libros de ya universitarios, que son ilustraciones como muy específicas, muy directas. Para nosotros, desde el medio infantil, la científica intenta acercar al niño a la naturaleza, a la sociedad, a su entorno. Entonces, que ellos vean que hay una serpiente, pero sin temerle, que la hagan parte de su vida y de su humanidad, es muy importante. Si ellos ven una foto de una serpiente, la serpiente está en la selva. Pero si yo veo esta serpiente, yo la acerco más a mí. Es más, hasta la puedo tocar. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta. Aquí tengo un ejemplo de un oso que está asustando. Y está asustando duro. Y tenemos un ecosistema, que esta ilustración se trabaja un poco más para texto escolar, que ya les voy a hablar un poco más de eso. Y viene la cultural. ¿Qué hacemos nosotros en el aspecto cultural de la ilustración? La cultura la vamos como nosotros pegando. Esta mañana hablábamos con alguien que la ilustración debería tener una identidad gráfica a partir de lo que nosotros somos, y debe tenerla, igual la tenemos. De pronto en Colombia, yo personalmente pienso que se ha perdido un poco porque nos hemos ido como agarrando cosas de aquí y de allá. No es una ilustración que de pronto la gente vea y diga, esta ilustración es colombiana. Pero sí podemos ver una ilustración, no sé, europea, y decimos, esta ilustración es europea, es más, es española. Es más, esta ilustración es mexicana, pero en Colombia no nos pasa eso. Y yo quisiera que eso pasara, que empezáramos a ver nuestros colores, nuestro entorno, y empezar a desarrollar esa ilustración. Esa ilustración, además de hacer que haya una identidad gráfica, le está transmitiendo a nuestros lectores quiénes son ellos, porque se van a empezar a identificar con cosas de nuestra cultura. Entonces aquí tengo un campesino y una muñequita y su familia y todo el tema. Como la percepción que yo tengo de un campesino y que podría dársela a un niño, ¿no? Y la identificación de ellos mismos con nuestra propia cultura. Y además, aquí, de acercarse a otras culturas. Entonces uno debe ser un poco exacto con esa clase de cosas, independientemente de la línea que tengamos, que si yo hago las cabezas más cuadradas, que si las hago más redondas, que si las hago más chiquitas, tiene que verse que es un egipcio, y para poder acercar a los niños a esa cultura y que él empiece a darse cuenta de diferenciar esa clase de términos. Entonces hablábamos de ¿qué es un ilustrador? El ilustrador es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la comunicación escrita a través de representaciones visuales que se corresponden por el contenido textual o con parte del mismo. Esta es con un concepto muy general de lo que es la ilustración, de lo que es el ilustrador, porque el ilustrador infantil, como les vengo diciendo, tiene unas responsabilidades un poco más grandes, y el ilustrador juvenil más responsabilidades. Entonces yo no vengo a decirles como es que esto tiene que ser así y así, sino que nos demos cuenta de que sí hay una responsabilidad en ser ilustrador, que sí hay un trabajo serio en ser ilustrador, y que si nosotros mismos no lo tomamos en serio, mucho menos una editorial, y mucho menos a la hora de pagar. Entonces, se trata de eso. Quiero hablarles entonces de cómo, de a qué se enfrenta un niño en el texto, para nosotros como ilustradores, tener bases y hacer esa ilustración. Lo que les digo, no importa la línea que estemos manejando, lo importante es que sepamos para quién. Por eso hablaba de la comunicación y del grupo objetivo al que estamos dibujando. Existen 3 aspectos que el niño desarrolla cuando se enfrenta a una ilustración, y el primero es reconocimiento. Que reconozca el objeto.
que sienta, que le dé nombre, y en ese momento, después de reconocerlo, de darle nombre, de saber que ese es un sombrero, que ese es un semáforo, entonces él ya hace la relación entre la realidad y el dibujo. Esa es la primera sensación. Luego la identificación. La ilustración genera sensaciones y debe generarlas. Debe generar tristeza, angustia, dolor. En este caso puse estas de Pepa, el accidente de Pepa, y el accidente de Pepa es que ella se hace chichi. Y mi hija, que es mi mejor crítica de 6 años, dice: Mami, yo me he sentido así. Y eso es el éxito de la identificación. Yo me he sentido así. Llevé la ilustración para que el niño se sienta identificado con ese personaje, a pesar de que eso no es. Y la imaginación. La imaginación. Que el niño llegue a crear nuevos espacios, nuevas historias alrededor del dibujo que está viendo. Que darles de pronto las herramientas. Oye, que la momia tiene gafas y la momia es la profesora, no es la mamá, es la profesora. Entonces empiezan a generar otras ideas y hacer combinaciones. Entonces una editorial hizo como un ejercicio, me dieron a ilustrar, de que empezaran a mezclar diferentes elementos y cosas. Esto es un proyecto un poquito más grande, pero que tengo solo un ejemplo, y es que le ponen el cuerno, y son niños de primera edad, le ponen un cuerno de rinoceronte y tienen la cara parecida a la de Shrek, pero tiene otras cosas, y la ropa está tajada y vive en una cueva y tiene orejas de marrano, y llevarlo a la ilustración y decirle al niño: miren que sí puede existir, es gratificante, y eso es el papel del ilustrador. No solo llevar lo que el niño imagina, sino lo que el niño imagina. Está aquí de nuevo Julieta Imagina con la imaginación. Dar las herramientas para que piensen y hagan otras cosas, y para que nosotros mismos también generemos muchísimas más historias y caminos creativos para hacer la ilustración. ¿Qué se espera? De la ilustración en la primera infancia, que esperamos o que esperan los editores? En la primera infancia tratamos solo ilustración. Los libros son prácticamente solo la ilustración, el texto va ahí, pero no es mucho. El guión, muchas veces, el guión que hace el autor es a base del dibujo. No, en la primera página quiero a los dos besándose, en el segundo quiero el elefante besando al mosquito, en el tercero quiero un cocodrilo besando al mosquito, y así. Pero realmente el texto es casi nulo, porque los niños están reconociendo. Traigo a colación un comentario que hizo, déjenme un momento, se me olvida el nombre de ella, Carmen Bárbara. Ella es una de las ejecutivas de Sota Lectura, y ella decía: hicimos el proyecto de leer en familia y le dimos a todas las mamás de bebés recién nacidos y de 0 a 3 años un libro, y el libro era Chigüiro en el baño de Ibar Lacol, no lo han visto, y el libro no tiene letras. Entonces ella estaba en uno de los talleres y llega una señora y le dice: a mí me salió el libro dañado, me lo imprimieron mal porque el mío no tiene letras, y a mí me tocó coger, y el niño quería ver el libro y me tocó coger e inventarme la historia. Y ella dijo: lo logramos. Ese es el éxito de un libro para niños de la primera edad. La idea es que ellos generen y hagan su propia historia. Entonces el papel del ilustrador es hacer que eso suceda. Los niños de 3 a 4 años, tenemos este libro que se resolvió Buenos Días. Tiene ya un poquito de texto. Aquí también dependemos un poco del lector, que es el papá, mamá. Entonces hay una recompensa para los dos.
Este libro lo traje porque es muy bonito. La mamá entra a despertar a su hijo y él tiene un desorden grandísimo en su habitación. El trabajo del ilustrador fue poner al niño debajo de las cobijas. Y ella empieza a preguntarle a sus amiguitos, a los muñequitos, ¿dónde está su hijo? Entonces también hay una experiencia muy bonita porque el niño sí se da cuenta de que el conejito está debajo de las cobijas. El lector no, o sea, el papá. Y lo bueno de esta clase de ilustración, y lo que pasa también empieza a pasar desde esta edad, es que ocurren historias paralelas. Entonces, si uno se pone a ver bien este libro, que los invito a que lo vean, hay que leer, es una gallina buscando a su pollito, al mismo tiempo que sucede la historia entre la mamá coneja y su bebé conejo. Y van a pasar cosas muy chéveres en esto. De los 3 a los 5 años, traje a Eloísa, la princesa perezosa, en una editorial de libros muy bonitos. Eloísa tiene una cosa muy bonita y es que es muy perezosa. Entonces muchos niños se identifican con ella porque es: Eloísa, ven a comer, yo no quiero, tengo mucha pereza, y es así todo el cuento. Lo maravilloso del cuento es que de los 3 a los 5 años ellos están cambiando los símbolos que veníamos leyendo, como solo la ranita, solo el dibujito, y los estamos cambiando por letras. Entonces el papel del ilustrador no es entregar toda la información, sino reservarse un poco para que ellos puedan leer. Cuando nosotros tenemos estas herramientas es mucho más fácil ilustrar un libro. Cuando a mí me dicen, claro, tenemos un texto de 3 a los 5 años, yo ya sé que no tengo que botarlo todo, sino que me tengo que reservar y dejar un poco, como hablábamos alguna vez, del ego. No, mira, es que este libro se trata sobre un monstruo y el monstruo se come a todos y no sé qué, y yo quiero hacer ese monstruo. Pero a veces no es tan importante hacer el monstruo porque a veces el lector debe imaginárselo. Entonces hay un trabajo muy bonito con libros y libros, y es que ellos mandan a hacer las carátulas de los libros que hacen. Ellos imprimen el libro en papel blanco y los niños en su aula de clase dibujan. Y ahí está comprobado lo que les estoy diciendo. Vi la carátula de Julieta Imagina hace poco en internet y es la reproducción de mis ilustraciones en la carátula. Y yo dije, pues me parece aburrido porque sería chévere que ellos mismos inventaran a su Julieta y a sus personajes. Pero vale, bien, vamos por buen camino porque ya vamos sabiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, de los 3 a los 5 años no hay que botarlo todo. Este libro es muy bonito porque entre las palabras viene como un glosario y uno lee, Eloísa cogió el medallón, pero medallón no dice como medallón, sino es el icono de un medallón. Entonces es muy bonito este libro, se los recomiendo. De los 4, cuando los niños tienen 7 años, yo traje una ilustración de una artista que me gusta muchísimo, no tanto por su estética, bueno, que también es maravillosa, que es Rebeca Dutremer, no sé si la conocen, pero es de la capacidad creativa de esta señora para crear imágenes fantásticas sin escaparse de la realidad, sin salirse como de las proporciones y de las cosas para la edad de la que ya estamos hablando. Aquí ya hablamos de un derroche de creatividad, ya la lectura es un poquito más fuerte, pero la ilustración es la que va a llevar al niño a leerse esos textos que ya son un poco más largos. Entonces, esa es la responsabilidad del ilustrador. En esta ya podemos incluir varios detalles como texturas, formas, volúmenes, los contrastes, los espacios, los aires que debe haber en una ilustración. A los 9 años ya casi no vemos ilustraciones en los libros. Realmente tal vez haya 1, 2, cada 3, 4 páginas en el libro, pero sigue siendo igual de importante. Entonces, esta ilustración es un poco más exigente. Primero, muchas veces, y en las editoriales la mayoría, los libros para 9 años llaman a blanco y negro. Todo lo que quieras lograr, tienes que lograrlo grises. Número 2, la ilustración tiene que ser más rica y decir todo lo que quieres de 4 o 5 páginas de texto en una sola ilustración, sin saturarlo,
sin dar sobreinformación y que quede estética, obviamente, y que vaya con lo que nosotros queremos hacer. Y aquí tenemos los 11 años, que es maravilloso. Esta ilustración es de un amigo que hace ilustración juvenil, que para mí ya de aquí para allá es ilustración juvenil. ¿Qué pasa con esta ilustración? Esta clase de ilustraciones, ellos ya están viendo las sagas, ya estamos viendo Harry Potter, ya estamos viendo El Señor de los Anillos, y ya hay una adicción por el tema de la saga. Esta ilustración es importantísima que nos acerque a la realidad. El hecho de que el niño esté volando y que nosotros estemos aquí nos hace sentir que de pronto estamos volando detrás de ellos. Y el hecho de esta figura humana muy bien hecha de Luis Suárez nos hace sentir que esto puede estar pasando en algún punto de la Tierra o pasó en algún momento. Eso es lo importante de esta clase de ilustración para los niños de 11 años. Entonces entramos a la ilustración editorial. La ilustración editorial, y si soy honesta, para mí es un poco más aburrida, pero no deja de ser chévere. Hablamos aquí entonces de que la ilustración editorial tiene que ser un poco más exacta, dependiendo del tema que se esté tratando. Entonces, si vamos a hablar de ciencias naturales, tiene que ser más exacta. No quiero decir que el sapo tiene que ser como lo es un sapo de verdad, pero sí tiene que parecerse mucho a lo que es la realidad, porque la responsabilidad de nosotros y la responsabilidad de la editorial es acercar al niño a esas realidades. Entonces aquí tengo una infografía de cómo ahorrar agua y me pareció muy curioso porque la autora fue muy específica en que ella quería que fueran casi reales. Y entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no mejor ponemos una foto? Y entonces me decía, lo mismo que les estoy diciendo, es que yo quiero que se acerquen más no que igualen, porque una fotografía de un niño tiende a alejar. Aquí tengo, y les traje esta que es para el taller también, la maqueta de lo que nos entregan a nosotros los ilustradores para trabajar. Y nos dicen que este espacio, incluyendo el centro, que es donde se dobla el libro, ahí haces la ilustración, por favor. ¿Listo? Se me ocurrió. A pesar del centro, que no sé qué pasó, pero ese es el requerimiento. Triste, sí, muchas veces es triste porque uno tiene muchas ideas, y más con este tema, que sea la odisea, y de pronto le dan ese espacio. Eso es lo que pasa con la ilustración editorial. Como ciertas restricciones, sobre todo en espacio. Hay muchas, y hay varios que dicen, trabájala como quieras, escríbela como quieras, mándala a la esquina, sángrala por este lado, pero realmente eso es lo que hay. Ellos tienen que poner un texto, tienen que poner una cantidad de viñetas. En la ilustración editorial yo tengo mi marca, porque yo soy mi negocio y yo soy mi marca. Entonces, ¿cuál es mi aporte el día de hoy a ustedes? Es que hagan su marca, porque somos una empresa y somos una empresa seria, y no porque disfrutemos lo que uno hace, y no porque lo gocemos tanto y trabajemos desde casa, no es serio, es muy serio. Y aquí tenemos la ilustración del libro de narración, después del trabajo editorial del que hablamos, donde nos damos un poquito como más de libertades, nos damos libertad en espacio, en diagramación, en texturas. Ya cada quien verá si quiere hacer texturas, cosas hechas a mano. Yo lo hago un poco, y digo un poco pues por las tarifas que se manejan, que ya ni siquiera te dejan cobrar en muchas ocasiones, sino también te dicen, esto es lo que pagamos, ¿te interesa sí o no? Yo digo, bueno, depende del gusto que uno le tenga al trabajo y también de lo que vaya a hacer, sin regalarse. Entonces, por eso la búsqueda digital de mi trabajo. Entonces, bueno, aquí traigo ilustraciones también a través de Luis Suárez.
donde ya vemos como la libertad de la línea, la libertad de las texturas, una libertad en el tema de la narración. Ya te dicen, bueno, vamos a dejar el texto a aquel lado, tú mira a ver qué haces con el espacio, y eso es la mejor noticia que le pueden dar a. Entonces aquí traigo algunos ejemplos muy bonitos también. Ya les muestro estas porque estas van un poco más hacia la ilustración juvenil y me encantan. Y vamos a eso, a que empecemos como a buscar la forma de hacer que la ilustración para niños, y nos demos cuenta, más bien, de que la ilustración para niños tiene un futuro, tiene un camino, y es una realidad en este país. La están tomando en serio, cada vez más, ha habido progresos, ha habido como reuniones, simposios, charlas, para empezar a tomarla más en serio. Ya luego vendrá, y yo espero que sea así, que nos unamos los ilustradores y empecemos a generar cosas desde nosotros mismos, pero primero tomémonoslo en serio y que ellos también se lo tomen en serio. Primero la van a pagar mejor, y segundo va a haber mucho más trabajo y mucha más producción. Gracias. Do 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 do.